Hay momentos en la vida en los que el universo parece declararte la guerra. Momentos en los que todo lo que construiste con esfuerzo se desmorona frente a tus ojos como un castillo de arena arrasado por una ola. No hay advertencias, no hay pausas, simplemente, un día despiertas y todo lo que dabas por seguro ya no está. Ella lo vivió. Lo perdió todo. Las personas que juraron estar, desaparecieron. Las oportunidades que parecían eternas, se desvanecieron. Los cimientos de su vida se quebraron sin compasión. Se quedó sola, en silencio, enfrentando la tormenta con las manos vacías y el corazón herido. Y fue ahí, en ese abismo donde la mayoría se rinde, donde ella decidió que no sería una víctima más. Mientras otros lloraban por lo que ya no podían cambiar, ella miró el dolor directo a los ojos y dijo, «No me vas a romper». No gritó, no pidió piedad. Simplemente, se mantuvo firme, como una roca frente a las olas. Descubrió que la verdadera fortaleza no aparece cuando todo va bien, aparece cuando no te queda nada, excepto tu voluntad. Y fue en ese punto de quiebre donde algo despertó dentro de ella, un poder silencioso, una claridad brutal, una determinación que no depende de la suerte ni del mundo exterior. Descubrió lo que los estoicos siempre enseñaron, que no es lo que pierdes lo que define tu destino, es cómo decides actuar después de perderlo. Ese día, sin testigos ni aplausos, tomó la decisión más poderosa de su vida, dominar su destino. A partir de ese instante, su vida dejó de girar en torno a lo que había perdido, y empezó a girar en torno a lo que podía construir. No fue un cambio repentino, ni mágico. No hubo una iluminación celestial que le resolviera los problemas. Fue un trabajo silencioso, día tras día, mientras el dolor aún ardía. Al principio, cada paso era una batalla. Levantarse en la mañana con la sensación de vacío era un desafío. El eco del pasado susurraba constantemente, «Ya nada será igual, no podrás con esto». Pero ella decidió no alimentar esas voces. En lugar de resistirse a la realidad, la aceptó. Aceptó el dolor sin dramatismo. Aceptó la pérdida sin rendirse. Aceptó que no podía controlar lo que le había pasado, pero sí podía controlar cada pensamiento, cada reacción, cada decisión a partir de ese momento. Y ahí está la esencia del estoicismo real, no negar la tormenta, sino navegarla con calma interior. No huir del dolor, sino convertirlo en un maestro silencioso. Mientras muchos esperaban a que la vida mejorara para actuar, ella actuó para que su vida mejorara. Sin quejas. Sin mirar atrás. Empezó a reconstruirse desde adentro, ladrillo por ladrillo, carácter por carácter. No buscó venganza ni aprobación. No publicó su sufrimiento para obtener lástima. Se guardó su lucha como un juramento íntimo. Comprendió que el poder verdadero no se grita, se demuestra. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y poco a poco, su mirada cambió. Ya no era la de alguien roto, era la de alguien que había visto el fondo y había elegido no quedarse ahí. Cada obstáculo se volvió una oportunidad para fortalecer su mente. Cada decepción, una lección sobre desapego. Cada pérdida, una invitación a dominar sus impulsos en lugar de ser dominada por ellos. Mientras otros se consumían en el resentimiento, ella se entrenaba en el silencio. Mientras otros esperaban condiciones perfectas, ella creaba las suyas. Se volvió implacable, no con el mundo, sino con sus propias excusas. La gente empezó a notarlo. Su presencia tenía un peso distinto. Ya no necesitaba convencer a nadie de su fuerza, se sentía. Había pasado del caos al control, de la pérdida al poder. No porque el mundo fuera justo, sino porque ella decidió ser más fuerte que las circunstancias. Esa es la diferencia entre los que se hunden y los que renacen, la mente. Ella no tuvo más suerte que los demás, tuvo más disciplina, más claridad, más control interior.
Se volvió dueña de sí misma, y al hacerlo, se volvió dueña de su destino. Con el tiempo, la vida empezó a devolverle pequeñas victorias, no porque las esperara, sino porque las provocaba. Había dejado de depender de la suerte para avanzar. Mientras otros buscaban culpables, ella buscaba soluciones. Mientras muchos lloraban por las oportunidades que no llegaron, ella construía las suyas en silencio, sin aplausos, sin testigos, sin excusas. Cada amanecer era un campo de entrenamiento mental. No importaba si el entorno seguía siendo difícil, ella había aprendido a gobernarse. Y cuando una persona domina su mente, nada externo puede controlarla. Esa era su ventaja, su serenidad era su escudo, y su disciplina, su espada. Los que la conocían antes no entendían qué había pasado. ¿Cómo es que después de perderlo todo, está más fuerte que nunca?, se preguntaban. La respuesta no estaba en ningún milagro, estaba en su actitud. Mientras la mayoría supedita su valor a lo que posee, ella había comprendido una verdad que pocos se atreven a aceptar. Lo material, lo social y lo externo son frágiles. Lo único verdaderamente tuyo es tu carácter. Y cuando el carácter se vuelve inquebrantable, ni la pérdida más dura puede destruirte. Los estoicos lo enseñaron hace siglos. El poder no está en controlar el mundo, sino en controlarte a ti mismo. Ella lo encarnó. No necesitó proclamarse fuerte, no necesitó demostrarle nada a nadie. Su vida era la prueba. Su calma en medio del caos hablaba más fuerte que cualquier discurso. Y así, poco a poco, sin ruidos ni flashes, se convirtió en una fuerza imposible de ignorar. No porque tuviera más, sino porque se había convertido en más. Hoy, cuando mira atrás, no ve desgracia, ve el inicio de su renacimiento. Entiende que perderlo todo no fue el final, fue el punto exacto en el que dejó de vivir en piloto automático y empezó a vivir con propósito. Si no hubiera sido por ese derrumbe, nunca habría descubierto de que estaba hecha realmente. Porque es en la oscuridad donde se forjan las almas firmes. Es en la caída donde se construye la fuerza auténtica. Y es cuando lo pierdes todo, que puedes encontrar lo único que nunca te podrán arrebatar, tu poder interior. Perderlo todo, pocos lo entienden hasta que les toca. Es una experiencia que desgarra, que silencia, que aplasta el ego y desnuda el alma. No hay máscaras cuando estás en el fondo. No hay poses, no hay filtros. Solo estás tú, frente a la realidad más cruda. Y es ahí donde se separan los que se rompen de los que despiertan. Ella despertó. No porque quisiera, sino porque la vida la obligó a mirarse sin adornos. Perdió relaciones que creía eternas, oportunidades que consideraba seguras y comodidades que daba por hechas. Lo que para muchos sería el final, para ella se convirtió en una iniciación. Y esto es lo que muy pocos entienden. Las pérdidas no solo destruyen, también revelan. Cuando todo desaparece, te das cuenta de cuántas cosas eran solo distracciones. Te das cuenta de lo frágiles que son las promesas, de lo rápido que se disuelve la admiración cuando ya no tienes algo que ofrecer. Te das cuenta de que muchas personas estaban por conveniencia, no por lealtad. Y aunque duele, esa claridad es poder. Porque cuando ves la verdad sin adornos, ya nada te engaña igual. Ella no huyó de esa verdad. No buscó anestesiarse con escapes fáciles. Se quedó ahí, cara a cara con su dolor, y lo usó como combustible para forjar un carácter que no depende de lo que posee, sino de quién es. Muchos hablan de resiliencia, pero pocos entienden lo que implica de verdad. La resiliencia no es sonreír falsamente cuando todo va mal. Es levantarte aun cuando no tienes energía, es avanzar aunque no tengas garantías, es mantener la calma cuando todo grita que entres en pánico. Eso es estoicismo real, actuar con virtud, aunque la vida no te esté premiando. Los antiguos estoicos lo sabían bien. Séneca perdió fortunas, amigos e influencia. Marco Aurelio gobernó en tiempos de peste,
traiciones y guerras, y aún así escribió sobre la importancia de mantener la mente firme. Epicteto fue un esclavo, y sin embargo, enseñó libertad interior a quienes eran libres por fuera pero esclavos por dentro. Todos ellos entendieron lo que ella comprendió en su caída. La verdadera fortaleza no está en controlar lo externo, sino en dominar tu interior cuando todo lo externo se desmorona. En nuestra era moderna, donde todo se basa en apariencias y validación instantánea, una pérdida profunda actúa como una purificación. Te arranca de la ilusión de control y te enfrenta a la pregunta más importante: ¿quién soy cuando ya no tengo nada? Muchos no quieren responderla. Ella sí lo hizo. Y al responderla, dejó de ser prisionera del pasado. Se dio cuenta de que no necesitaba recuperar exactamente lo que perdió. Lo que necesitaba era recuperar su centro, su poder interno, su capacidad de decidir cómo reaccionar. Esa es la base de toda transformación verdadera, no intentar que el mundo cambie primero, sino cambiar tú para que nada pueda quebrarte por dentro. Con el tiempo, la vida comenzó a abrirle nuevos caminos. No porque esperara sentada, sino porque había sembrado nuevas semillas con disciplina y silencio. Mientras otros se hundían en lamentos, ella afinaba su mente como un guerrero afila su espada. Eliminó distracciones, dejó de buscar aprobación y empezó a actuar desde la claridad. No necesitaba demostrarle a nadie que podía. Simplemente lo hacía. Y aquí está lo interesante: cuando dominas tu destino interior, la gente empieza a sentirlo. Tu energía cambia. Tu presencia pesa. Ya no eres la misma persona que fue derribada. Ahora eres alguien que domina cada reacción, que no necesita circunstancias perfectas para brillar. Eso es lo que ella encarnó. No fue suerte. Fue mentalidad. Hoy, su historia inspira no porque haya recuperado cosas, sino porque se recuperó a sí misma. Y cuando una persona se recupera a sí misma, todo lo demás llega como consecuencia. No buscó venganza, buscó evolución. No esperó justicia, creó su propio orden. No pidió que el mundo la salvara, se salvó a sí misma. Ese es el mensaje profundo que deja su historia. Perderlo todo no es el final, es una oportunidad brutal para despertar y convertirte en alguien que no necesita nada externo para ser invencible. Malala Yousafzai, de víctima a voz global por la educación. Había nacido en el valle de Swat, Pakistán, un lugar hermoso pero atrapado entre tradiciones rígidas y fuerzas extremistas. Desde niña, Malala soñaba con algo simple pero poderoso: poder ir a la escuela libremente. Su padre, un maestro, la apoyó en todo momento. Pero a medida que el poder talibán crecía en su región, las escuelas de niñas comenzaron a ser destruidas y silenciadas. A los 11 años, mientras la mayoría de niñas de su edad pensaban en juegos, Malala escribía en un blog de la BBC denunciando cómo se les arrebataba el derecho a aprender. Su voz empezó a crecer, y con ella, el peligro. El 9 de octubre de 2012, un grupo de hombres armados detuvo el autobús escolar en el que viajaba. Subieron, preguntaron por ella, y le dispararon en la cabeza. Tenía 15 años. Su familia pensó que no sobreviviría. El mundo entero observó con horror. Los talibanes creían que habían apagado una voz incómoda. Pero lo que hicieron fue encender una llama que ya nada podría apagar. Malala sobrevivió tras una larga operación en el Reino Unido. Despertó en un país distinto, con cicatrices físicas profundas y un mundo que de repente conocía su nombre. Lo había perdido todo: su escuela, su tierra, su seguridad, incluso parte de su salud. Pero no perdió su esencia. Desde ese momento, en lugar de esconderse, decidió dominar su destino. Se convirtió en activista mundial por la educación, enfrentando con serenidad a los mismos grupos que habían intentado matarla. En 2014, se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Su historia no es solo de supervivencia, es de transformación estoica,
No podía cambiar lo que le ocurrió, pero decidió controlar cómo responder. Su voz hoy representa a millones que no tienen una. Y todo comenzó con una pérdida brutal. J.K. Rowling, de madre soltera en la ruina a autora que cambió generaciones. Antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno global, Joanne Rowling vivía una vida completamente distinta. Después de una relación fallida y un matrimonio complicado, se encontró sola, con una hija pequeña, sin dinero, sin trabajo y con depresión profunda. Vivía en un pequeño departamento en Edimburgo, sobreviviendo gracias a ayudas sociales. A menudo no tenía suficiente dinero para calentar la casa. A veces, tenía que elegir entre comer ella o alimentar a su hija. Era el momento más oscuro de su vida. Había perdido estabilidad, familia, seguridad financiera y, sobre todo, la fe en sí misma. Pero en medio de esa tormenta, había algo que no podían quitarle: su imaginación. Mientras su hija dormía, Rowling escribía en cafeterías porque en casa no podía pagar la calefacción. Página tras página, construyó un mundo mágico que contrastaba brutalmente con la miseria que vivía en la realidad. Y aunque recibió 12 rechazos editoriales, no se rindió. Aceptó la dureza del camino y siguió adelante, sin garantías, sin promesas. En 1997, finalmente una pequeña editorial accedió a publicar el primer libro de Harry Potter. Lo que siguió es historia. La saga vendió más de 500 millones de copias, se tradujo a más de 80 idiomas y se convirtió en uno de los fenómenos culturales más influyentes del siglo XXI. Rowling pasó de tocar fondo a levantar un imperio narrativo. Pero lo más importante no fue el dinero ni la fama, fue el hecho de que convirtió su pérdida en propósito. Ella misma dijo: «El fondo rocoso en el que toqué fue la base sólida sobre la que reconstruí mi vida». Esa frase es puramente estoica. No puedes evitar caer, pero puedes elegir cómo te levantas. Oprah Winfrey, de abuso, pobreza y humillación a símbolo mundial de poder interior. Oprah nació en 1954 en Mississippi, en una pobreza tan dura que vestía sacos de papa como ropa. Durante su infancia sufrió abusos sexuales repetidos por parte de familiares y conocidos. A los 14 años, quedó embarazada y perdió a su hijo poco después de nacer. Cualquier persona en su situación habría sido completamente destruida por el trauma. Y de hecho, por un tiempo, la oscuridad casi la consume. Fue enviada a vivir con su padre, un hombre estricto que le impuso disciplina férrea. En lugar de rendirse, decidió usar el dolor como motor. Se destacó en la escuela, ganó concursos de oratoria y entró en los medios. Pero incluso ahí, las pérdidas no se detuvieron. Fue despedida de su primer trabajo como presentadora porque no encajaba con la imagen del canal. Pero ella no permitió que otros definieran su valor. Aceptó cada caída como parte del camino y se reconstruyó una y otra vez. Décadas después, Oprah no solo se convirtió en una de las mujeres más influyentes del mundo, sino en una voz de poder emocional y autocontrol. Construyó un imperio mediático desde cero y se convirtió en multimillonaria. Pero lo más impresionante es cómo, en cada etapa de pérdida, no buscó venganza, buscó crecimiento interior. Hoy, millones la escuchan no por sus logros materiales, sino por la fuerza con la que transformó el sufrimiento en sabiduría. Ella misma dijo: «Convierte tus heridas en sabiduría». Eso es estoicismo real aplicado a la vida moderna. Estas tres historias tienen un mismo patrón: pérdida brutal, aceptación profunda de la realidad, reconstrucción silenciosa, renacimiento con propósito. No fue suerte. Fue mentalidad firme, disciplina y dominio interior frente a circunstancias incontrolables, exactamente lo que los estoicos enseñaron hace siglos. Frida Kahlo: dolor físico, pérdida y traición convertidos en arte inmortal. Frida nació en 1907 en México. Su vida comenzó marcada por el sufrimiento.
A los 6 años contrajo poliomielitis, lo que afectó su pierna derecha para siempre. Pero eso era solo el inicio. A los 18 años, un accidente de autobús destrozó su cuerpo. Una barra de acero le atravesó la pelvis. Tuvo múltiples fracturas en la columna, en las costillas, en la clavícula y en la pierna. Los médicos no creían que sobreviviría. Pasó meses inmovilizada en una cama, en un cuerpo que parecía una prisión. Para cualquiera, eso habría sido el fin. Para Frida, fue el inicio de su destino. Durante su recuperación, empezó a pintar para no perder la razón. No podía moverse, así que su madre mandó a colocar un espejo sobre su cama y un caballete adaptado. Frida se convirtió en su propio tema, su dolor era su musa. Años después, cuando ya empezaba a retomar su vida, se casó con Diego Rivera, un famoso pintor mexicano. Pero la relación fue tormentosa, infidelidades constantes, traiciones dolorosas, incluso con personas cercanas. Frida, que ya había sufrido físicamente, ahora enfrentaba la devastación emocional. Y sin embargo, no se derrumbó. Transformó todo ese dolor en creación, en fuerza, en identidad. Sus pinturas no eran paisajes felices ni retratos de sonrisas superficiales. Eran ventanas a su alma rota y poderosa a la vez. Mientras el mundo la veía sufrir físicamente, ella se elevaba espiritualmente. Sufrió más de 30 operaciones, perdió embarazos que deseaba profundamente y enfrentó críticas por su estilo de vida y arte. A pesar de todo, se mantuvo fiel a sí misma. Su frase lo resume todo. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Hoy, Frida Kahlo no es recordada como una víctima, sino como un símbolo de resiliencia, de autenticidad radical, de fuerza femenina que trasciende el dolor. Su vida fue una tormenta constante, pero ella fue el faro. Aung San Suu Kyi, décadas de encierro y pérdida por defender su pueblo. En Myanmar, Birmania, una mujer frágil en apariencia, de voz suave, se convirtió en una amenaza para una de las dictaduras más brutales del siglo XX. Aung San Suu Kyi había vivido en el extranjero, pero regresó a su país en 1988 para cuidar a su madre enferma. Al llegar, encontró una nación oprimida, donde la gente vivía con miedo bajo un régimen militar. Decidió hablar. Inspirada por las enseñanzas de Gandhi y la disciplina mental del estoicismo oriental, organizó manifestaciones pacíficas masivas. Su popularidad creció tan rápido que el gobierno decidió neutralizarla. La arrestaron y la mantuvieron bajo arresto domiciliario por casi 15 años. Durante todo ese tiempo, perdió cosas que para muchos son esenciales. La posibilidad de criar a sus hijos. Estar con su esposo, quien murió de cáncer sin poder verla una última vez. Su libertad física. Sus derechos políticos y sociales. Cualquier otra persona habría negociado, cedido o huido. Ella no. Aung San Suu Kyi aceptó su destino con una calma que desconcertaba a sus captores. No se quejaba, no se desesperaba, no pedía privilegios. Leía, meditaba, escribía. Convertía cada día de encierro en un acto de resistencia mental. En 1991, mientras aún estaba detenida, recibió el Premio Nobel de la Paz. No pudo asistir a la ceremonia. Sus hijos recibieron el premio en su lugar. Su historia es la de alguien que perdió lo que la mayoría teme perder, y aún así mantuvo el dominio sobre sí misma. Ella misma dijo, «No es el poder lo que corrompe, sino el miedo. El miedo a perder el poder, o el miedo al castigo por ejercerlo». Wangari Maathai, golpeada, humillada y encarcelada, pero no quebrada. Wangari Maathai fue una mujer keniana que cambió la historia de África con algo aparentemente simple: árboles. En los años 70, Kenia estaba siendo destruida por la deforestación y la corrupción política. Ella decidió plantar árboles como acto de resistencia.
Pero no se trataba solo de ecología, era una lucha por la dignidad de las comunidades, por el futuro del país. Fundó el Green Belt Movement y comenzó a movilizar a miles de mujeres para reforestar y proteger sus tierras. El gobierno no tardó en verla como una amenaza. Fue golpeada por la policía en varias protestas, encarcelada repetidas veces, difamada en los medios y perseguida por sus ideas. Perdió seguridad, estatus social y la posibilidad de vivir tranquila. Pero nunca perdió su convicción. Mientras estaba en prisión, meditaba y repetía en silencio: pueden encarcelar mi cuerpo, pero no pueden encarcelar mi espíritu. Su perseverancia inspiró un movimiento nacional. Logró plantar más de 50 millones de árboles y transformar la conciencia ambiental de su país. En 2004, se convirtió en la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz. Su historia es un testimonio de cómo una mujer puede perder comodidad, apoyo, protección, y aún así mantener un poder interior inquebrantable, más fuerte que cualquier régimen. Perderlo todo, esa es la prueba más dura que puede enfrentar cualquier ser humano. Y sin embargo, muchas mujeres lo han vivido y han demostrado que la pérdida no es el final, sino un llamado al poder interno. Perder no es un castigo, es un espejo brutal que te muestra quién eres cuando el mundo desaparece, cuando el suelo se rompe bajo tus pies, cuando las personas y las circunstancias en las que confiabas se desvanecen. Ella lo entendió. No porque fuera más fuerte que nadie, sino porque eligió mirar la realidad tal como era. No buscó excusas, no maldijo su destino, no esperó que alguien viniera a rescatarla. Se enfrentó a la pérdida con la única arma que siempre es imparable, la disciplina de su mente y la claridad de su corazón. Perder todo duele, duele con profundidad, con un dolor que no se puede tapar con palabras bonitas ni con sonrisas falsas. Pero la fuerza no se encuentra evitando el dolor, sino en aprender a caminar con él, a usarlo como combustible, como fuego que quema lo innecesario y fortalece lo esencial. Cada lágrima, cada miedo, cada noche oscura que atraviesa, es una oportunidad para forjar resiliencia, para tallar carácter, para convertir el sufrimiento en sabiduría. Cuando todo se desmorona, surge una pregunta que define tu destino: ¿me voy a quebrar o voy a despertar? Y es aquí donde el estoicismo muestra su poder. No puedes controlar lo que te ocurre, pero siempre puedes controlar tu reacción. La vida te puede arrebatar posesiones, relaciones, seguridad, oportunidades, pero nunca puede tocar lo que eres en tu núcleo más profundo. La grandeza nace allí, en el silencio de la mente que decide no ceder ante la desesperanza. Ella comprendió que no necesitaba reconstruir exactamente lo que perdió. Lo que necesitaba era reconstruirse a sí misma. Aprendió a discernir entre lo que depende de ella y lo que no, entre lo que puede cambiar y lo que debe aceptar. Y en esa aceptación encontró libertad. La libertad de no depender del mundo, de no esperar validación, de no dejar que los golpes la definieran. Cada desafío, cada obstáculo, cada pérdida se convirtió en un maestro silencioso. La obligó a mirar hacia adentro, a reconocer su valor, su poder, su capacidad de resistir y transformar la adversidad. Comprendió que no hay fuerza más grande que la que surge de la mente tranquila, del corazón firme, de la voluntad que se niega a ser quebrada. Mujer, escucha, tu poder no está en lo que tienes, ni en lo que otros te dan, ni en los logros que el mundo puede medir. Está en tu capacidad de mantenerte íntegra, de levantarte cuando caes, de avanzar cuando todo parece perdido. Está en tu fuerza silenciosa, esa que no necesita aplausos, que no depende de circunstancias externas y que brilla incluso en la oscuridad más profunda. Recuerda siempre que perder todo no significa que tu historia haya terminado. Significa que estás en el inicio de una nueva etapa, la etapa en la que decides no ser víctima, sino protagonista de tu destino. Cada caída es el terreno fértil donde se cultiva tu resiliencia. Cada lágrima es el agua que fortalece tus raíces. Cada noche oscura es el preludio del amanecer que tú misma construirás.
No importa cuán difícil sea el camino, ni cuántos obstáculos aparezcan. Lo que define a una mujer no es lo que el mundo le quita, sino lo que ella elige ser frente a eso. La verdadera fuerza no se mide por lo que agarras, sino por lo que eres capaz de mantener cuando todo se derrumba, tu serenidad, tu claridad, tu propósito y tu coraje silencioso. Así que, cuando sientas que has perdido todo, recuerda, tu destino no depende de lo que tienes, sino de quién eres. Y quien domina su mente, su corazón y su voluntad, es invencible. Perder no destruye. Rendirse sí. Y ella eligió despertar. Hoy, tú también puedes elegir lo mismo. Mujer, escucha con todo tu ser, aunque el mundo te haya arrebatado todo, aunque hayas caído una y otra vez, aunque hayas sentido que la soledad y la desesperanza te abrazaban con fuerza, tu espíritu sigue intacto, indomable, infinito. Cada golpe que recibiste, cada puerta que se cerró, cada traición que te hirió, no fue para destruirte, sino para enseñarte algo que nadie ni nada puede quitarte, la certeza de que dentro de ti habita un fuego que ni la oscuridad más profunda puede apagar, un poder silencioso que espera ser reclamado. Hoy, levanta la cabeza, siente tu corazón latiendo, siente como cada respiración te recuerda que estás viva, que estás presente, que nada de lo que pasó define tu valor. No necesitas que nadie te rescate, porque tú eres tu propia heroína, tu propio refugio, tu propia fuerza. Todo lo que creíste perdido no era tu final, era el terreno sobre el que se levantaría la mujer que ahora estás lista para ser, fuerte, valiente, indestructible. Permite que tus lágrimas fluyan si lo necesitas, porque llorar no es debilidad, es liberar el peso que ya no te pertenece y abrir espacio para la grandeza que llevas dentro. Cada cicatriz que llevas es un testamento silencioso de tu resistencia. Cada noche oscura que atravesaste es la prueba de que puedes caminar por cualquier tormenta y salir más sabia, más clara, más poderosa. Y cuando avances hacia tu mañana, hazlo con la frente en alto, con la mirada firme, con la certeza de que quien domina su alma, ya nada ni nadie puede romperla, y que el fuego que arde dentro de ti es suficiente para iluminar no solo tu camino, sino también inspirar a todas las que vendrán después de ti. Mujer, si estas palabras resonaron en tu corazón, si sentiste ese fuego encenderse dentro de ti, este es solo el comienzo de tu viaje. Aquí, en Erudición Emocional, encontrarás fuerza, inspiración y enseñanzas que te recordarán cada día que eres imparable, que tu destino está en tus manos y que nada ni nadie puede quebrarte. Así que haz algo por ti misma hoy. Suscríbete a Erudición Emocional, únete a esta comunidad de mujeres poderosas que deciden levantarse a pesar de todo, que transforman sus pérdidas en fuerza, que construyen su vida con claridad y valentía. Porque aquí no se trata solo de palabras, se trata de despertar tu poder interior y recordarte que eres invencible. No esperes a que alguien más te impulse. Hazlo por ti. Hazlo por tu futuro. Hazlo por la mujer que siempre supiste que eras, y suscríbete ahora a Erudición Emocional para que juntas sigamos dominando nuestro destino.